A continuación explicaremos el funcionamiento del ascensor implementado mediante el código Arduino. El Arduino utilizado es el Mega y el código consiste aproximadamente en 350 líneas. Como hemos comentado anteriormente, tenemos diferentes elementos que conforman el ascensor. Por un lado tenemos LEDs, 3 LEDs verdes y un LED rojo. Los verdes son de las plantas y el rojo de subida. Será necesario declarar cada uno de los componentes que hemos utilizado. A continuación voy a explicar algunas variables que han sido importantes a la hora de implementar el código, aparte de las declaraciones de los elementos. Por un lado, en los sensores finales de carrera hemos establecido A, B y C. A, las variables que registran el estado de cada uno de los sensores, es decir, si están pulsados o no. Su principal función será la de identificar dónde está el ascensor. Por otro lado tenemos los interruptores. En los interruptores hemos definido PBB, P11 y P22 a las variables que registran el estado de estos pulsadores, si están pulsados o no. Su función principal es ver si he llamado al ascensor o no. Y hemos definido también otras variables que son bandera PB, bandera P1 y bandera P2, cuya función principal, como explicaremos posteriormente, son la de que una vez que le dé el interruptor suba directamente el ascensor y no sea necesario tener que pulsarlo todo el rato. También tenemos un sensor de temperatura. Definimos las variables que vamos a utilizar a la hora de implementar el código y definimos el buzzer. También tenemos un motor que configuramos a partir del puente en H para invertir las direcciones. Por tanto, definimos las dos direcciones, dirección A1 y dirección A2. Cuando estas dos direcciones sean iguales, en high o en low, el motor estará parado. Y cuando una esté en high y la otra esté en low, el motor girará hacia la dirección que esté en high. En la función voidSetup meteremos las configuraciones de entrada y salida de los pines. Los LEDs serán output, al igual que las direcciones del motor, mientras que los pulsadores y los sensores de carrera serán input. A continuación entramos en el void loop, donde se encuentran las principales funciones del ascensor. Empezamos con el sensor de temperatura. Analog Read es una función que va a dar unos valores entre 0 y 1023. Recordemos que este sensor de temperatura es un sensor que es analógico. Por tanto, 1023 se corresponde con 5 voltios, mientras que 0 se corresponde con 0 voltios. Mediante una regla de 3, lo que logramos hacer es pues calcular los milivoltios que nos da el sensor de temperatura y mediante un cambio de variable calculamos la temperatura correcta. Iniciamos la comunicación serial, que me permite ver en instante real la temperatura que está obteniendo el sensor en cada instante. La función principal del sensor de temperatura va a ser que cuando supere una determinada temperatura, el buzzer suene y el LED rojo parpadee. El funcionamiento de este sensor no vamos a poder mostrarlo debido a que la patilla del sensor se ha quebrado y no va a ser posible mostrar el funcionamiento de este sensor. A continuación explicaré brevemente cómo hemos hecho cada uno de los casos del ascensor. Lo primero que hacemos es leer los sensores de carrera para localizar dónde se encuentra el ascensor y los almacenamos en A, en B y en C. Vamos a poner un primer ejemplo en el cual el ascensor se encuentra en la planta baja y llamamos desde la planta 1. Es decir, que si A, que es la variable que guarda el estado del sensor de carrera de la planta baja, se encuentra activo, el ascensor está en la planta baja y se enciende el LED de la planta baja. Ponemos todas las banderas a 0 y leemos los estados de los pulsadores. Cuando pulsemos un botón o un pulsador, se va a poner la variable bandera P1 a 1. Y mientras esa variable se encuentre en 1, el ascensor va a subir, el LED rojo va a parpadear y se va a leer continuamente el estado del sensor de carrera de la planta 1. Cuando ese estado del sensor de carrera de la planta 1 o el sensor de carrera se active, entonces la bandera se pone a 0 y el motor se para. Se coordinan el LED rojo que parpadee cuando suba
y se apague cuando llega a la planta, y el LED verde cuando llega a la planta se encienda. Y además se dará una señal acústica de que el sensor ha llegado a la planta. Se volverán a leer todos los estados del sensor de carrera para comprobar que efectivamente se encuentra en la planta 1. Básicamente, este es el funcionamiento del ascensor. Así lo hemos implementado en el resto de casos.